buenas tardes, doctoras y doctores. Bienvenidos a una edición especial de Odela Virtual Academy. Esta vez nos acompaña el doctor Pablo Naranjo García, quien es un referente internacional en tecnologías estéticas, entre ellas láser, fotomedicina y otras, integrando sus experiencias en clínicas grandes internacionales como la Mayo Clinic, su labor en investigación y su práctica clínica para darnos una visión rigurosa de la clínica basada en evidencia y orientada a resultados eh, Hola, dirigidos ¿cómo hacia los estás? pacientes. Tiene más de 320 Jessica. conferencias a nivel internacional y múltiples publicaciones científicas. Ahorita con nosotros el doctor Naranjo va a analizar y nos va a compartir los avances más relevantes en las tecnologías médico-estéticas, en este caso Stores Medical, ondas de choque, y nos va a encantar escucharte, doctor. Bienvenido. Pues muchas gracias por darme esta oportunidad para comentar con mis compañeros en Latinoamérica. Me han dicho que compartimos con compañeros de Colombia, de México y de toda Latinoamérica nuestra experiencia con la medicina estética, o con la dermatología estética y lo más importante, con la tecnología, las Energy-Based Device aplicadas a la mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes. Los últimos 20 años, y quería presentarme brevemente, los últimos 20 años los he dedicado a la investigación en el sector dermatología y medicina estética con la aplicación de alta tecnología. Dejarme un momentito, porque a la hora de pasar diapositivas. Ahora, trabajo en mi propia clínica, tengo tres clínicas, una de trasplante capilar y redensificación capilar, otra de dermatología y medicina estética y una tercera hospitalaria, para tratar de ayudar a los compañeros en los hospitales con el manejo de tecnología. Soy vicepresidente de la Sociedad Española de Láser y tengo experiencia en los últimos 22 años con más de casi 500 equipos entre láser, radiofrecuencia y ultrasonido, de los cuales he tenido en propiedad más de 350. Entre ellos, tengo tres tecnologías de estos Medical y lo fundamental, sus ondas de choque más o menos superficiales, radiales o focalizadas, que sin duda han cambiado nuestra práctica de tratamiento en la clínica. Empezamos utilizando las tecnologías de STORS para los tratamientos fundamentalmente corporales, tratamientos a nivel celulitis, tratamientos que funcionan muy bien en combinación con otras técnicas. Empezamos utilizando también a nivel muscular para tema de fisioterapia, tenemos una unidad de fisioterapia y rehabilitación en la clínica. Empezamos a utilizarlo también en tema de ginecología estética y funcional y descubrimos hace unos 8 años que podía tener un potencial también en uno de los tratamientos que más ha crecido en Europa, que son los tratamientos de redensificación capilar. La realidad es que hemos sufrido en Europa un cambio drástico en estos últimos 10 años. Empezamos tratando caras, arrugas, textura, flacidez, manchas, léntigos, efélides, telangiectasias, y con el paso del tiempo nos han ido pidiendo más cosas, tratamiento de las cicatrices postquirúrgicas, postraumáticas, y vemos un enorme avance en la demanda de capilar. Todo se originó hace unos 15-20 años en los tratamientos de redensificación, no, de trasplante capilar en hombres. Empezamos a hacer mucha técnica FUS y luego técnica FUE. Pero claro, eso eran hombres. El hombre acude a la clínica cuando ya es demasiado tarde, cuando hay que repoblar una zona de pelo que ha perdido. Ya poca aplicación puede tener el minoxidil, el dutasteride, el finasteride. Lo que hacemos es cirugía. Pero esto ha cambiado muchísimo en los últimos años. Empezamos a ver gente joven, chicos jóvenes que ya desde los 20, 25, 30 años nos empiezan a decir que empiezan a perder pelo y empezamos a utilizar no solo el finasteride, el dutasteride y el minoxidil vía oral, sino también, como sabéis, inyectado, que tiene muchos menos efectos secundarios. Empezamos a hacer tratamientos que nos ayudan a prevenir la caída del pelo actuando o sobre la propia dermis, es decir, una dermis de mejor calidad y mayor vascularización, pero también sobre esas propias unidades folliculares, disminuyendo el componente inflamatorio que está en la base de toda alopecia, en especial de la alopecia androgenética y de la alopecia areata. Nos encontramos que casi el 90% de los pacientes que nos demandan tratamientos capilares no son hombres, son mujeres. Y son mujeres que, más que demandar frenar la caída, nos expresan que tienen una necesidad, un pelo fino, empiezan a notar el pelo fino. Esto era muy habitual en mujeres posmenopáusicas, a partir de los 40 años, pero nos damos cuenta de que cada vez son más las mujeres jóvenes, que con 25, 30, 35 años nos dicen que perciben ese afinamiento del pelo y están desesperadas porque van al hospital, van a una unidad con un médico de familia, en el ambulatorio, o al hospital con su dermatólogo. Y cuando es un tema de alopecia,
sí, se les habla que mujer de más de 50 años, posmenopáusica, no está dentro de las prescripciones legalizadas, pero podemos dar dutasteride y finasteride, aunque sea off-label, o podemos inyectar el dutasteride y el finasteride, pero que cuando son premenopáusicas está totalmente fuera de rango y no podemos hacer ese tipo de tratamientos. Entonces, la mujer sufre porque se ve totalmente dejada del auspicio y de la ayuda del dermatólogo en el hospital. Acude a su esteticien, acude a su peluquero y los pobrecillos pues les ayudan como pueden, con potingues, con crecepelos que no valen para nada y con productos que muchas veces más que ayudar perjudican ese cuero cabelludo. Entonces, realmente la base de cualquier tratamiento tiene que estar en el correcto diagnóstico. Es fundamental que si nos enfrentamos a un tratamiento capilar, tanto de valoración de alopecia como de poder directamente determinar la causa de esa alopecia, un tricoscopio digital. Ahí tenemos dos grandes fabricantes, no tengo ningún conflicto de interés con ellos, pero creo que todos los conocemos bien. Uno es la Medical Mill del fabricante alemán Photofinder y el otro es el dermatoscopio que sacó hace 4 años Visia. Visia tiene también un gran dermatoscopio. Tengo la suerte de tener los dos y me encantan. Uno es más científico, el otro es más comercial. El alemán nos da una información muy, muy relevante y creo que un poquito más científica, y sin embargo, el Visia americano nos da una información inmediata, sin necesidad de tener costes de análisis y muy marketingiana que nos ayuda a enseñarle al paciente qué es lo que tiene realmente. Fruto de este análisis, vamos a darnos cuenta, lo primero, ya no hablo de tricoscopia digital, sino simplemente un simple tricoscopio con un aumento de 20 aumentos, 40 aumentos, que una gran parte de esos pacientes que describen tener menos densidad, que han perdido pelo, realmente no lo han perdido. Como veis en esta foto ampliada, este paciente en una superficie de 1 centímetro cuadrado, 0,8 por 1,2, que es esto que vemos que hay un gran porcentaje de pelo que está con un grosor adecuado de 100 micras, pero vemos todo ese vello finito que muchas veces el ojo humano no percibe. Sabemos que pelo de menos de 30 micras no lo percibe el ojo humano. Está, pero está tan miniaturizado que el ojo no lo ve. Entre 30 y 50 o 30 y 60 micras lo llamamos pelo fino o pelo vello. Y por encima de las 60 micras ya empieza a hacer un velo de calidad y por encima de las 120 micras un pelo grueso. Bien, es fundamental este análisis porque todo ese pelo que está fino, de menos micras del que tiene que ser, que es vello o incluso pelo tan miniaturizado como los finitos que vemos que el ojo humano no lo percibe, es pelo que no ha desaparecido todavía, que no ha muerto. La unidad folicular sigue viva, sigue habiendo una glándula sebácea, un músculo piloerector, sigue habiendo unas células madre y una vascularización, unos capilares. Tan solo tenemos que ayudar al organismo a que deje de hacer acción esa hormona, en ese caso de que sea una alopecia androgenética, o conseguir darle la máxima vascularización para que no sufra ese pelo y no siga miniaturizándose. En este caso, estos pacientes son los que mejor van a reaccionar no solo a la onda de choque de estos medical, sino a cualquier tratamiento que hagamos. Ahora están muy de moda, si habéis ido a los últimos congresos internacionales los últimos 3 años, muy de moda los famosos exosomas, que sabéis que no podemos infiltrarlos legalmente, por lo menos en Europa, pero que sí es verdad que su poder antiinflamatorio, sobre todo los exosomas de Lactobacillus epidermidis, más que los exosomas de plantas, tienen una gran potencia, un gran potencial a la hora de controlar la inflamación. Y sin duda, nosotros nos gusta unirlos en el tratamiento, así como los factores de crecimiento epidérmico o el plasma rico en plaquetas de la sangre si la persona es joven, junto con los tratamientos con Energy Based Device, en este caso con las ondas de choque de estos medical o muchas veces con la radiofrecuencia con microagujas, como puede ser, por ejemplo, un reverso o puede ser un Morpheus 8, o incluso con los láseres no ablativos fraccionados, como pueden ser pues, un Fraxel, un Frax o un Clear Skin Pro. Entonces, al final, no hay una técnica, hay múltiples técnicas para tratar de ayudar a ese pelo, pero al pelo no le ayudamos como tal, ayudamos al tejido conectivo, a la dermis que sustenta ese pelo. ¿Cómo? Disminuyendo la inflamación. Os cuento que hay 1000 tecnologías para hacerlo, sabemos que hay los exosomas, sabemos que están ahí el plasma rico en plaquetas y tecnología como los italianos, el Rexonase, que son específicas para disminuir la inflamación. Pero no solo es importante controlar la inflamación, es importante controlar el grosor de la dermis y los vasos que hay en el mismo. Sabéis como yo que los tratamientos más aplicados en alopecias, sobre todo en la androgenética, son el inhibidor de la dihidrotestosterona, que es realmente el finasteride y el dutasteride, y el vasodilatador, que es el minoxidil. Como dermatólogos o como médicos estéticos,
todos querréis engrosar el pelo aumentando la vascularización y todos os gustan el minoxidil oral, 5 miligramos en hombres, 1 miligramo en mujeres, por no generar ese efecto paradójico de crecimiento de vello dormido, pero sabemos que también está el spray con mucha menos eficacia. Estamos tratando de dilatar un vaso, pero el problema es si hay menos vaso de los normales o en la dermis está más afinada de lo normal y se comprime esa dermis, se comprime el vaso, estamos afectando a los vasos. El tratamiento número uno en cualquier tratamiento de alopecia que tenga afinamiento de la dermis y disminución del número de vasos o del grosor de vasos debería radicar en aumentar ese número de vasos. Y desde el punto de vista científico, si alguien conoce otro tratamiento que no sea mediante ondas de choque o pulso magnético, que me lo diga, porque luego sabe más que yo y me dedico a esto casi 24 horas al día. Si queremos aumentar número de vasos, no digo vasodilatación, y si queremos generar una dermis nueva, debemos de actuar con tecnología. La onda de choque de Stors nos permite actuar intradérmicamente y ahora os voy a contar cómo. No es, hay un protocolo específico dentro de la onda de shock de choque de Stors. Es una de ellas, no valen las dos, pero hay un protocolo específico para generar neovascularización intradérmica. Oye, igual que lo genera el urólogo cuando emplea la onda de choque, que nadie lo cuestiona, de Stors, para tratamiento de la impotencia, para tratamiento a nivel del pene del hombre, cuando hay una falta de vascularización. Y está más que demostrado, yo creo que casi todos los urólogos del mundo a nivel privado utilizan la onda de choque o deberían utilizar la Stock, que es la más famosa y la que más estudios clínicos tiene, o de sus competidores. Pues, ¿por qué no tratar de generar ese estímulo mecánico que genere, hablamos de neovascularización, realmente ramificación de las arteriolas, que es lo que han demostrado una y otra vez por biopsia en estudios inmunohistoquímicos, generar esa neovascularización mediante ramificación de las arteriolas que genere un aumento metabólico en la dermis y por lo tanto un aumento de la oxigenación, del metabolismo de ese bulbo, de esa célula madre, que genere un tallo y un vello y un pelo de calidad. Esto no es ciencia ficción, esto es realidad, y es una realidad que podemos tener en nuestras clínicas mañana mismo. Yo tengo la suerte de haber hecho un estudio clínico hace 4 años, lo publicamos hace 1 año y medio, nos llevó un tiempo hacerlo, ejecutarlo, pensar en ello y demostrar la eficacia, que sin duda demuestra esta eficacia, en un aumento de mayor, en muchos casos del 10%, tanto en el grosor del pelo como en la apariencia de pelo. Y cuando digo que apariencia de pelo nuevo, estos, igual que ninguna Energy Based Device, puede crear pelo donde no lo hay. Pero ¿qué pasa con ese pelo? Este paciente tiene aproximadamente un 60% de su pelo en estado miniaturizado. Para ese paciente este pelo no existe. El ojo humano no lo ve y está ahí. ¿Qué pasa si somos capaces de tan solo llegar a un 10% de esos pelos, aumentar su metabolismo y que pasen de 30 micras a 50 micras, que no es nada exagerado, engrosar un poco? El paciente inmediatamente percibe un pelo que no veía antes. Muchos de nuestros pacientes nos dicen que parece la máquina milagro. No, de milagro no hay nada. Lo que es milagroso es que el ojo pasa de no percibir algo a percibirlo, porque el grosor es lo suficientemente ancho como para que lo perciba el ojo humano, que es pasar de las 30 micras de diámetro. Entonces, este paciente es nuestro paciente ideal. ¿Funciona el tratamiento de redensificación en cualquier paciente? Por supuesto, pero un paciente que tiene mucho pelo de más de 100 micras, no voy a perder mi tiempo, porque no va a percibir una mejoría. Voy a dedicarle tiempo, energía y recursos económicos del paciente en aquel paciente que tenga mayor pelo fino y mayor pelo miniaturizado. Un simple dermatoscopio nos permite ver esto es dermatoscopia, un tricoscopio, pero si encima le meto un tricoscopio digital, soy capaz de tener mucha más información. Tendremos esta información que creo que es valiosísima para poder llevar el seguimiento de un paciente cuando lo tratamos con la onda de choque. Es fundamental, todo tratamiento capilar, como bien sabéis, tarda meses en dar la cara. Yo hago un tratamiento de finasteride, de dutasteride, de plasma rico en plaquetas, de exosomas, no, y no veo un resultado a la semana siguiente. Lo sabéis todos. En la prescripción del minoxidil pone valorar a partir de los 6 meses. Entonces, no os digo que hagan falta 6 meses, pero cualquier cambio en el cuero cabelludo que tenga que ver con el pelo precisa de un mínimo de 2-3 meses. En menos no esperemos ver un gran cambio visible por el ojo humano. Si funciona a los 2-3 meses, será mucho mejor a los 6 y mucho mejor a los 12. ¿Cómo convencer al paciente de lo que estamos haciendo le está funcionando y que no abandone las primeras semanas antes de empezar a ver el resultado? Creo que aquí la inteligencia artificial y la tricoscopia digital son una herramienta valiosísima.
Y yo personalmente rentabilicé mis tricoscopios en los primeros meses nada más comprarlos, porque dejé de perder pacientes a la hora de valorarlos y llevar un seguimiento. Aquí veis claramente en color rojo cuando en la unidad folicular el pelo, en este caso el tallo, el folículo piloso, tiene menos de 30 micras. Veis aquí, por ejemplo, en la primera el vértex, en la zona occipital, la zona intermedia, pelos amarillos son pelos miniaturizados. El rojo es pelo tan miniaturizado que el ojo humano no lo percibe. Y el pelo de grosor, de más de 90 a 100 micras, lo vemos en verde. Entonces, somos capaces de rápidamente identificar si a ese paciente le vamos a poder ayudar y en qué zona va a beneficiarse más el tratamiento. La zona occipital, la zona temporal, la zona interparietal o la zona frontal. Luego veremos que no todas las zonas responden igual. Si estamos tratando de crear neovascularización o ramificación de las arteriolas, dependerá del calibre de esas arterias y arteriolas y de dónde vengan, de la zona temporal, por la zona frontal o de la zona occipital, el que vayamos a tener más o menos éxito terapéutico. Y eso va a ser las conclusiones del estudio que os presento, que hay zonas con mejor respuesta que otras. Pero este análisis pre y post-tratamiento creo que son fundamentales para tener claro qué tenemos delante. ¿Esto sustituye en algún momento a la medicación? En ningún momento he dicho eso. Es decir, si tenemos una alopecia androgenética y tenemos una dihidrotestosterona que está haciendo de las suyas en ese cuero cabelludo, creo absolutamente necesario pautar a un hombre un minoxidil, perdón, un finasteride o mejor todavía un dutasteride. 0,5, 1 miligramo todos los días o a días alternos. Eso ya es tema vuestro. Y creo fundamental a un hombre darle un minoxidil, un vasodilatador, 5 miligramos vía oral y si no lo acepta, pues a nivel spray con partículas nanosomadas. A una mujer no tengo estas herramientas. No puedo darle minoxidil 5 miligramos, le daré 1 miligramo, pero es poco eficaz creando vasodilatación. Tengo que ayudarla creando vasos nuevos. Y creo que es fundamental esta sinergia del minoxidil en hombres y mujeres con el tratamiento con la onda de choque. Entonces veis aquí tratamientos antes y después. Como hay un cambio brutal, drástico, en la cantidad de pelo que pasa de ser amarillo, es decir, de 30 a 60 micras, lo veis en la parte izquierda de la pantalla, 30 a 60 micras, pelo catalogado como fino o pelo miniaturizado, y cómo pasa ese pelo fino miniaturizado de 30 a 60 a ser verde claro o verde oscuro, es decir, 60 micras o incluso más de 90 micras. Esto es una realidad. O sea, y esto es un análisis a los 6 meses después de haber realizado un tratamiento de 8 sesiones a razón de una cada semana o 2 por semana. El estudio clínico lo hice a razón de 2 sesiones por semana, duró 8 sesiones, un mes, pero prefiero hacer una sesión cada semana y hacer el tratamiento durante 2 meses y valorar resultados a los 3 y 6 meses. Y el cambio es drástico. El paciente lo ve, pero es que lo podéis medir también. Si esto le añado, además, un plasma rico en plaquetas, le añado unos factores de crecimiento epidérmico, le añado unos exosomas, le añado, hablo a nivel de aumento del metabolismo. Le podéis añadir también una refrecuencia fraccionada, es decir, para mí la sinergia, la crear protocolos adaptados a cada paciente es el éxito de cada paciente, pero no concibo un éxito en capilar sin utilizar la onda de choque para poder crear neovascularización. Es la base fuera de la medicación, minoxidil, finasteride, dutasteride, la base de cualquier tratamiento capilar en mi clínica. Y tratamos más de 40 mujeres al día y se ha convertido en el último año en el tratamiento más demandado en mi clínica y el que mejor rentabilidad da. El estudio serio de la alopecia en la mujer y en el hombre, sobre todo en la mujer, determinar qué protocolo de tratamiento utilizar, solo con medicación, medicación más tecnología para engrosar la dermis y generar neovascularización, porque eso también lo hacemos con la onda de choque. El efecto mecánico, como sabéis, en julio de 1985, la revista Nature publica un artículo en el cual habla del estímulo mecánico sobre los fibroblastos y cómo esos mecanorreceptores se estimulan, dan una orden directa al núcleo de la célula para que genere mRNA mensajero y el ribosoma genere proteínas, colágeno, elastina y acerónico. Es decir, eso que sabemos y que nos encanta de nuestra onda de choque, por supuesto que es aplicable si ponemos los parámetros adecuados a nivel de cuero cabelludo. Un cuero cabelludo más thick, más grueso y mejor vascularizado. Más metabolismo, menos daño en el pelo. Un pelo de mucho mayor grosor por tener mayor metabolismo. Esto sería la ecografía. Me encanta el mundo de la ecografía. Llevo 20 años haciendo ecografía a nivel cutáneo. Al principio era muy difícil porque teníamos ecógrafos de 8 o 10 MHz. Ahora con 15, 25 y 50 MHz somos capaces, esto es un 18 MHz, ver perfectamente la dermis y medir
no solo como antes hemos hecho con el tricoscopio digital y la inteligencia artificial, el aumento de grosor de pelo y cuantificarlo, que será el estudio que os voy a enseñar ahora mismo, también cuantificar el engrosamiento de la dermis. Esa dermis que tenía 3,9 milímetros, y lo veis aquí a la izquierda anteriormente, la aumentamos a 4,2. Y puedes decir, hombre, de 3,9 a 4,2, este Pablo, este doctor Naranjo de España, ¿cree que esto sirve para algo? Hombre, os recuerdo que la mujer posmenopáusica pierde un 1,1% del grosor de la piel cada año. 10 años de menopausia es un 11% de engrosamiento de la piel perdido. Y para nosotros es dermatológicamente, desde el punto de vista médico-estético, tremendo. No, una mujer posmenopáusica a sus 60 años ya lleva un 12% menos de grosor de la piel, lo que le fluye en la cara y en el cuero cabelludo. Es que de un 3,9 a un 4,2 tenemos ese porcentaje de mejoría. O sea, cuidado porque mejorías de un 8, de un 10, de un 12% en engrosamientos de la dermis en cuero capilar, en cuero cabelludo o en aumento de grosor de unidades foliculares es un enorme avance en la calidad visual que tiene de beneficio el paciente. Pero hablamos también de neovascularización, cosa que nadie duda con la tecnología STORS. Aquí tenemos ecodoppler color, pretratamiento a la izquierda y posttratamiento a la derecha. Entre ellas, 3 meses de evolución. Vemos cómo se genera un aumento de vasos en la zona, mayor vaso y mayor diámetro de vaso. Esto es, yo necesito muchas veces probarme a mí mismo que lo que digo es verdad, que lo que me vende la industria es verdad. Quizá porque he trabajado 10 años como director médico de grandes multinacionales. He trabajado como director médico a nivel mundial de Candela durante 10 años y sé lo que hay detrás de la industria. Que hay un afán tremendo de ilusionar al médico con una técnica. Por eso me creo, y no hablo de estos, hablo en general de la industria, incluso de los mejores, de los americanos, de los alemanes, de los israelíes, me creo la mitad de lo que me cuentan. Me tengo que probar a mí mismo y por eso tengo tantísima inversión, casi $500,000 invertidos en tecnología diagnóstica. Necesito ver que lo que me dicen es verdad, si no, no me lo creo. En este caso ha sido al revés. He tenido que convencer a stores de que tenían una tecnología que no estaban aplicando para una zona corporal tan importante como es el cuero cabelludo y un restablecimiento del metabolismo en las unidades foliculares. Y me ha costado porque después de haber hecho el estudio, haberlo publicado, tratar de hablar con los directivos a nivel nacional e internacional, este año por primera vez en Mónaco tuvimos ocasión de hablar, sentarnos y dar una primera charla sobre esto. Os aconsejo ser no pioneros, porque esto ya es una realidad, ser de esas personas valientes que, basada en la ciencia, basada en la evidencia científica, basada en los análisis que podáis hacer en vuestras clínicas, deis el siguiente paso. Creo que yo ya estoy harto de hacer siempre lo mismo en alopecia androgenética, en alopecia areata, el tratar de ayudar ayudando levemente a los pacientes. Tenéis que ser valientes y ayudar más. Y no digo que haya una herramienta que solucione el problema, porque no la hay, pero hay herramientas que sumadas entre sí nos dan un protocolo de tratamiento que sin duda es mucho más eficaz de lo que hacíamos hasta ahora. Y esto no ha hecho más que comenzar. Lo veis en todos los congresos europeos. Cada vez hay más charlas sobre la alopecia en mujeres, sobre alopecia en mujeres jóvenes, sobre redensificación capilar. Esto va a ser mucho más y está siendo mucho más de lo que ha sido la ginecoestética. Yo viví la ginecoestética en su revolución hace 10 años, 12 años. Yo llevo 20 años haciendo ginecoestética con tecnología. 20 años, miento, 17 años, con láser. Desde los famosos fotonas, que fueron los DECAS, que fueron los primeros, los fotonas, luego los híbridos. Fue una revolución para mí en mi clínica la ginecoestética, pero mucho más revolución está suponiendo el tratamiento capilar, sobre todo de mujeres y sobre todo de mujeres que han quedado totalmente desprovistas de ayuda en la seguridad social, es decir, en los hospitales públicos y privados en nuestro país. Este es el estudio del que igual quería comentaros, la compañía lo tiene, tenéis acceso gratuito a través de internet, es el uso del tratamiento de las ondas de choque para la redensificación y regeneración capilar en mujeres con pérdida de pelo, con patrones de pérdida de pelo de alopecia androgenética. El estudio inicial consistió en 20 mujeres. Yo os puedo decir que a día de hoy posiblemente haya tratado más de 12.000 mujeres, y no exagero, o sea, no 12.000 mujeres, 12.000 tratamientos realizados. De esto hace ya un tiempo, insisto, la publicación data del año 2004, la aceptación, del año 2024, perdón, pero el estudio lo acabamos 2 años antes, o sea, 3 años antes, perdón. O sea, realmente nuestra base es del año 2021, estamos en el año 2025, o sea, han sido 4 años arduos de trabajar
y de tratar de crear protocolos de tratamiento. ¿En qué consistió este protocolo? Lo tenéis ahí y si no os lo resumo. Básicamente 8 sesiones de tratamiento. Creo que 8 es lo mínimo. Nosotros estamos ofreciendo ahora mismo a nuestros pacientes 10 sesiones de tratamiento. Originalmente hablamos muy parecido a los protocolos que tenía Stores, hacer 2 sesiones por semana. Y no lo veo mal, pero creo que a veces hay que dejarle al organismo que reaccione. Hay que dejar un poquito de tiempo. Y nosotros ahora somos partidarios de hacer tratamientos una vez a la semana, no 2 veces a la semana. También nos ayuda cara al paciente. Tener que venir 2 veces a la semana le resulta muy incómodo. Una vez cada 7 o 10 días es mucho más viable. Tratamos casi el 50% vienen de fuera de nuestra ciudad, que es Madrid, y vienen o de Barcelona o de Sevilla. Hay que facilitarles también una cosa. Y no perdemos eficacia. Personalmente creo que la ganamos si dejamos un poquito más de espacio. Entonces, el estudio consistió en 8 sesiones de tratamiento, 2 sesiones a la semana, un mes de tratamiento, pero a día de hoy nosotros aconsejamos el dejar un poquito más de tiempo y espaciar de 7 días por lo menos, si no de 10 los tratamientos. Las mujeres, el espectro de mujeres lo veis ahí. En el results, a la izquierda pone un 43 años de media. Realmente cogimos a gente de mujeres que tenían desde los 35 hasta los 60 años fueron. Es decir, cogimos mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué? Porque es un enorme porcentaje de las mujeres que demandan el tratamiento. Entre otras cosas, porque en España es cuando tienen el tiempo y el dinero para poder tratarse. Cuando tienen 30 años o 20 años, ni tienen los recursos económicos, ni tienen la capacidad de escaparse del trabajo para venir al tratamiento. Entonces, es verdad que originalmente ha sido un enorme volumen de pacientes posmenopáusicas, las que nos han demandado el tratamiento, pero cada vez más nos vienen mujeres jóvenes de 30, 35, 40 años a tratarse. Por eso el range que es de 43 años de media de mujeres. Realizamos esas 8 sesiones y veréis que el estudio concluye un 8,9% de mejora en la cantidad total de pelo. Luego veremos qué es mejora la cantidad total de pelo. Es en lo que percibe el paciente. Realmente es una mezcla entre engrosar el pelo que el paciente percibía como fino, miniaturizado, y por otro lado engrosar un pelo miniaturizado de menos de 30 micros que no era capaz de ver. Es decir, pasa a ver lo que no veía y ve como grueso lo que antes veía como fino. El estudio lo hicimos con el C-Actor. Y aquí sí quiero ser muy honesto. El C-Actor a día de hoy, y que si no que me corrijan los compañeros de Stores, no tiene la aprobación CFDA, CE médica y FDA para esta aplicación. Pero sin embargo, si hay una puerta atrás, la estuvimos hablando en París, en el Congreso INCAS, tiene aprobaciones que permiten que lo hagáis en la clínica sin ir contra ninguna regla ni ninguna prescripción que haya hecho Stores, puesto que tienen sus aplicaciones esta tecnología para la aplicación de redensificación intradérmica. Otra cosa es el tener el stamp para el uso capilar. Por eso, Stores me pide que os informe también de que se puede utilizar no el C-Actor, sino el D-Actor. De hecho, lo que ahora estamos haciendo en la clínica es combinar las dos. El estudio lo hicimos con el C-Actor porque pretendíamos un estímulo, una neovascularización muy superficial. Y es el D-Actor con este manipulo es el que nos permite generar esa neovascularización más superficial. Pero a día de hoy lo estamos combinando con el D-Actor, nos permite ese radial, una más radial y otra más concentrada, ese estímulo mecánico. Y es como mejor funciona. De hecho, las últimas ponencias que estamos dando es todo combinando y tenemos mejor resultado. Entonces, si tenéis solo el D-Actor, va a funcionar. Si tenéis solo el C-Actor, va a funcionar. Pero si podéis juntar los dos, es una auténtica bomba. Y funciona mucho mejor que la demostración del estudio clínico que hicimos en esta publicación. Ya no hablaremos de mejorías del 8, 10, 12%, sino podemos perfectamente hablar del 18 o 20%. Esa es nuestra experiencia después de estos años de combinar las técnicas. Bien, aquí tenéis, bueno, fue un estudio muy serio, una muy buena estadística. Curiosamente, siendo solo 20 pacientes, que es la N, salió estadísticamente significativo. Y una revista tan importante como es esta, nos publicó el Skin Research and Technology. Fue la verdad muy espectacular, porque lo enviamos a la revista. ¿Sabéis cómo funciona esto? Lo envías, tardan 3 meses en responderte, a los 6 meses te dicen que corrijas, que no lo ven claro, que los correctores. Fue inmediata la aceptación. Y digo inmediata, se envió un martes y el jueves por la mañana tenía un email pidiéndome autorización para poder publicarlo al mes siguiente. Es decir, resultó tan seria la evidencia científica que dábamos, era tan novedoso para el sector y era tan serio el estudio pequeñito en 20 pacientes que se había hecho, que salía estadísticamente significativa. La PS, como veis, 0,0004. Es totalmente estadística. Es decir, cualquiera que repita este estudio va a tener los mismos resultados. Bueno,
Sigo con, pues estas son las tablas, aportamos mucha también evidencia en cuanto a, en este caso utilizamos el tricoscopio digital, no el que os he enseñado antes, el americano, sino el alemán, el de Photofinder, porque es verdad que nos permite hacer un diagnóstico diferido. Yo no valoré a los pacientes, me los valoraron en Alemania. Envié la tricoscopia digital y fue valorada por el laboratorio más importante del mundo en Alemania, perteneciente a la Universidad de Leipzig, que valoró el beneficio real que había tenido el paciente. Yo necesitaba en este estudio, que yo ya estaba convencido que funcionaba, poder hacer algo mucho más serio que yo dando unos valores, que la valoración la diera un ente externo a mí en Alemania perteneciente a una universidad. Los resultados fueron maravillosos. ¿Qué fueron los resultados? Bueno, estos son, os pongo algunos de los pacientes, el paciente número 5, el paciente número 7. ¿Qué veis aquí? A la izquierda, el número de unidades foliculares. En el vértex, esto es antes de empezar el tratamiento, a la izquierda. En el vértex, es decir, la zona de la coronilla, 204 unidades foliculares. En la zona frontal, este paciente, el paciente número 5, lo veis en la columna de la izquierda, área frontal, 210 unidades foliculares. En la zona temporal, 121 unidades foliculares, siempre hablamos por centímetro cuadrado, ¿vale? Y en la zona occipital, 161 unidades foliculares. 3 meses después de acabar el estudio, estábamos en la mismo paciente, en el área vértex era la misma, el área vértex no funciona muy bien el pobrecito, porque en el vértex le cuesta llegar la vascularización. Y además tenemos el problema de que solemos dormir con almohadas, que nos presiona la vascularización de la zona occipital, que es la que nutre la zona del vértex. Luego tenemos condicionantes, pero sin embargo, mirad la zona frontal. Paso de 210 unidades a 232 unidades foliculares. Estamos hablando 22 unidades foliculares más visibles del grosor visible por centímetro cuadrado. Esto es una monstruosidad. Estoy hablando de que cuando yo hago un trasplante capilar con técnica FUE, le hablo al paciente de que lo máximo físicamente con técnica FUE y Zafire que le puedo trasplantar son entre 35 y 40 unidades foliculares. Si ese día estoy muy inspirado y me lo tomo muy en serio, porque es una auténtica barbaridad poner 35 a 40 unidades foliculares gruesas de más de 100 micras por centímetro cuadrado. Físicamente yo soy formador de ARTAS, el ARTAS tampoco lleva eso, el robot, y la tecnología de Zafiro no permite llegar a más. Luego, un aumento de este volumen es un aumento muy notable, una percepción muy importante de beneficio por parte del paciente. ¿De acuerdo? Esto mismo lo veis, por ejemplo, en los grosores del pelo, cómo aumentan de los de menos de 30 micras, que se transforman en 30-50, los de 30-50 en más de 50 micras. Las unidades foliculares que tenían 3 tallos, porque como sabéis, yo que hago mucha trasplante capilar, esta misma mañana he hecho un par de cirugías, nos damos cuenta de que cuando trasplantamos, muchos pacientes de 40, 30, 40, 50 años tienen unidades foliculares de 2, de 3, y que cuando son muy jóvenes tienen unidades de 4 y de 5 folículos pilosos por unidad folicular. El pelo no se pierde, se nos ha dicho siempre que la unidad folicular pierde el folículo piloso. Eso no es verdad, se miniaturiza hasta que se pierde, pero hasta perderse ha tenido muchos años de estar miniaturizado. La unidad folicular de 3 se había transformado en una de 2 con un tallo que estaba miniaturizado. Tallo que si le llevamos el metabolismo adecuado puede volver a generar ese tallo de grosor. O sea, esto no es ciencia ficción, es pura física, es pura biología. Y generar un tallo que no percibía antes el ojo humano. Os pongo otro ejemplo, el paciente 7, muy similar, el paciente 20. Si tuviéramos que dar un resumen de este estudio, la zona que mejor responde siempre es la frontal. Funciona muy bien en alopecia androgenética en hombre, porque donde empezamos a perder un Hamilton 2, un Hamilton 3A, 3B, donde empiezan es en la zona frontal. Es la zona de mejor respuesta. Tenemos también, estamos empezando a ver muchas mujeres ahora que no tienen el patrón de pérdida, el FAGA, el AGA normal, no tienen un FAGA, sino un AGA, tienen un patrón más masculino. Es decir, la zona frontal se beneficia muchísimo. La zona que menos se beneficia, lo veis ahí, son las zonas de temporal y de vértex. No me preocupa, porque no es la zona en la cual ni el hombre ni la mujer vienen reclamando un tratamiento. Gracias a Dios, por el tema de la alopecia androgenética, la zona de temporal y de occipital es la zona en la cual extraemos el pelo porque es la que conserva ese pelo, porque ahí no hace acción la hormona de dihidrotestosterona. Sin embargo, veis que la zona occipital funciona muy bien. Muy interesante también para los que hacéis trasplante capilar, como yo. ¿Por qué? Pues porque para hacer un buen trasplante capilar necesito una zona donante lo más extensa posible, con el mayor grosor posible y con la mayor densidad de unidades foliculares posibles a todos nuestros pacientes. Y yo tengo una unidad
de trasplante capilar, se llama Microinjerto Capilar 360 en Madrid, en la cual realizamos 13 cirugías diarias. Sobrepasamos de lejos los 2.000, 2.200 trasplantados al año con técnica FUE. La utilización de una onda de choque en todos ellos, las semanas previas al tratamiento, los conduce a un pelo mucho más calidoso como donante y a un trasplante de muchísimo más éxito terapéutico. El pelo va a agarrar mucho mejor, el pelo va a salir mejor y el pelo que le voy a tener va a tener una densidad mucho mayor, puesto que su grosor es mayor. Entonces, cuando hablamos de mujeres y hombres en redensificación capilar, pensar también, por supuesto, en aquellos que hacen cirugía o colaborar con centros de trasplante capilar que no tengan tecnología para prepararles esa paciente y garantizar la mayor calidad de pelo previo y post tratamiento, porque una vez que el pelo ha agarrado, a partir entre el mes, sabéis que antes del mes no tocamos el pelo, lo tocamos lo mínimo posible, y a partir de los 3 meses el pelo está perfectamente. Lo que está empezando es a salir a los 3, 4, 5 meses. Si en ese tiempo empezamos a hacer también onda de choque en la zona receptora del trasplante, el pelo sale mucho más rápido, mucha más calidad y mucho más grueso. Entonces, pensemos en hombres, pensemos en mujeres, pensemos en trasplante y sobre todo en lo que es el mayor volumen para nuestras clínicas. Pensemos en redensificación capilar de mujeres que tienen pelo miniaturizado, que no se quejan de pérdida de pelo, sino de un pelo de mucha menor calidad. Y combinemos esta técnica, como os he dicho, no existe el milagro. Combinémoslo con medicación si hay una alopecia androgenética, si podemos legalmente hacerlo y es hombre, o si es mujer, inyecciones de dutasteride, que eso sí podemos hacerlo, y combinemos con todo aquello que redensifique. ¿Es esto compatible con un plasma rico en plaquetas, un PRP, en una persona joven, no fumadora? Por supuesto que es compatible y va a tener todavía mejor resultado. ¿Es compatible con un láser no ablativo fraccionado que genere estímulo térmico? Por supuesto que sí, pero la base es esta. No pretendía convenceros de nada, pretendía simplemente compartir durante, no sé, ni el tiempo que llevo, porque se me ha pasado, esta experiencia tan maravillosa del mundo de la alopecia. Del mundo de la alopecia en las 110 tipos de alopecias que tenemos, no solo en la androgenética. Funciona muy bien también en la areata, funciona muy bien en el efluvio telógeno. Es maravilloso. En el efluvio telógeno tenemos dos técnicas reconocidas, el plasma rico en plaquetas y la fototerapia, los low levels de therapy, los LEDs. Pues que sepáis que esta funciona en sinergia con las anteriores espectacularmente. Y ese efluvio telógeno, fluido de estrés, de medicación, de una enfermedad, en el momento que combinas unos LEDs con una de choque, funciona mucho mejor. Entonces, insisto, el estudio fue hecho con una onda de choque que a lo mejor no es la que tenéis en vuestra clínica, fue hecha con hemos dicho antes, que está el C-Actor y el D-Actor de la compañía, pero la sinergia entre ambas, cualquiera de las dos funciona. El estudio fue hecho con C-Actor y nosotros combinamos actualmente el C-Actor con el D-Actor para un mejor resultado. Siento haberme extendido demasiado. No sé si habrá preguntas, espero que sí, si no es que les ha aburrido, ya han cortado ya su comunicación, pero me encantaría poder responder a vuestras preguntas. Me encantan las preguntas spicy, las picantes, las que van buscando cosquillas, entre otras cosas porque creo que tengo la respuesta científica, si no, no me atrevería a dar esta charla. Entonces, por favor, si tenéis preguntas, es el momento, y si son preguntas picantes, de las que buscan crear dinámica, crear controversia, todavía mejor. No sé, Vanessa, si tienes acceso para dar voz a alguien o tenéis vosotros alguna pregunta. A la doctora Yolox. Ya, doctor, estamos revisando acá en el chat. De momento, en el general, no tenemos preguntas. No sé si a la doctora Yolox también le han llegado preguntas a su chat. En cualquier caso, invito a cualquier compañero de Latinoamérica, sé que la mayoría son Colombia, México, los que se han conectado, si vienen por Madrid para ver cómo trabajamos. Estaremos encantados de que pasen por aquí y vean, da igual el día y da igual la hora, siempre hay tratamientos. Que vean 8 o 10 tratamientos, cómo los ejecutamos. ¿Y cómo diagnosticamos? Creo que el Maravilloso. diagnóstico es fundamental y el seguimiento serio, no solo fotos, no solo preguntarle, medir el beneficio es la base del éxito y es la base de que el paciente no nos abandone durante esas primeras semanas que no va a haber resultado, porque todo es muy lento en capilar. Maravilloso, doctor Pablo. Muchísimas gracias por esta presentación. No sé si en específico acá me llega una pregunta al chat. ¿Algún protocolo que tú tengas, algún caso particular que tengas que te haya gustado mucho y que quisieras compartir de pronto con la audiencia? A ver, en el mundo del capilar, la medicación no puede obviarse, es absolutamente necesaria, ¿vale? Sobre todo la alopecia androgenética, los corticoides, la alopecia areata, pero creo que
de verdad, o sea, la alopecia areata sufre tanto el hombre y la mujer que lo tienen que dejemos de dar puramente corticoides orales, inyectar corticoides. Podemos hacer mucho más. Al final, atrofiamos la dermis y el paciente empeora en lugar de mejorar a base de inyecciones, inyecciones, inyecciones de corticoides. Comparto totalmente los protocolos internacionales de corticoides durante las primeras semanas y a partir de ahí se acabó. A partir de ahí redensifiquemos. A mí, estoy convencido que cuando queremos estimular al fibroblasto, que es nuestro gran amigo en este servicio de Ujú. redensificar la dermis, tenemos que utilizar las tres técnicas: mecánica, térmica y química. ¿Qué es química? Cualquier inductor del colágeno, pero cuidado, por ejemplo, una hidroxiapatita, un poliláctico tendrían que estar hiperdiluidos a 1,40. Si no queremos correr riesgos, oye, utilizamos unos polinucleótidos. Funciona muy bien en cuero cabelludo. Démosle péptidos aminoácidos. Hay un producto, no me gusta dar nombres, pero Jalupro es maravilloso como péptidos aminoácidos baratos para que se genere ese cemento y ese ladrillo que son las cemento y ladrillo para las proteínas. Me encanta el plasma recompactante. Entonces, me dice, ¿cuál sería un protocolo perfecto para mí? Estudiar al paciente, ver primero realmente cuánto hay de androgenética. Sabéis que lo vemos perfectamente. Más de un 20% de pelo miniaturizado por tricoscopio digital y esas bases de color marrón en las unidades foliculares que nos dan idea que hay una alta inflamación son patognomónicas de alopecia areata, androgenética. Y te diría, el 90% de mis pacientes tienen alopecia androgenética. Pero eso no es óbice para tratar de, uno, disminuir la inflamación, dos, aumentar el grosor de la piel, tres, aumentar la vascularización. Entonces, aumento vascularización con minoxidil oral o en spray, creo vasos con la tecnología Estos Medical. Estimulo el fibroblasto con la tecnología Estos Medical y me encanta la radiofrecuencia por microagujas. Creo personalmente que el Morpheus es demasiado doloroso. Yo utilizo una tecnología que viene de una compañía española que se llama Indiva. Indiva tiene el reverso, es muy conocido en Colombia. Tienen una tecnología desde hace 2 años que se llama reverso. Son microagujas que duelen mucho menos, es muy controlado el depósito de energía, entre otras cosas porque lo ha diseñado Boris Bemberg, que fue el mismo que ha diseñado todas las refrecuencias del mundo, de las refracciones del mundo. Y es una sinergia perfecta con la onda de choque de Stors. No es doloroso, es económica la técnica y es estímulo térmico. Y finalmente, estímulo mecánico. Me gustan también mucho, no solo las ondas de choque para capilar, sino, por ejemplo, cuando tengo unas cicatrices, una cicatriz en cuero cabelludo, el láser Q-switch o picosegundo fraccionado. Evidentemente, el problema de esta tecnología es que es demasiado superficial y el cuero cabelludo tiene una dermis más gruesa y se queda corto un láser Q-switch o picosegundos fraccionado. De ahí que prefiera 1000 veces la onda de choque de Stors. Entonces, onda de choque de Stors más radiofrecuencia fraccionada por microagujas y en su defecto, si no lo tenéis, láser fraccionado no ablativo o ablativo fraccionado con mínima energía, más el estímulo químico de un plasma rico en plaquetas o unos polinucleótidos o unos factores de crecimiento epidérmico, más la onda de choque Stors, con combinación con medicación, es una bomba. Esto es una bomba. Es que es imposible que no funcione. Ahora, hay que manejar las expectativas de un paciente. No vamos a dejar un calvo con pelo, eso no existe. Ahora, sí vamos a darle el cambio que necesita ese hombre que está empezando con alopecia o esa mujer que no le dan recursos ningunos y que se desespera, se dedica, se ponen, anda que lo he visto pacientes que se ponen extensiones, se ponen prótesis, se desesperan por ayuda. Y creo realmente que como médicos tenemos la obligación de ayudarlas, porque si no les ayudo yo, les va a ayudar en la peluquera o el centro de belleza con técnicas que creo sinceramente que más que ayudarles las van a perjudicar. Entonces tenemos una visión moral de ayuda, pero es que además el paciente está contento y es rentable. O sea, ¿cuál es el problema de meternos en el mundo de la redensificación capilar? Y que me gustaría que esto, los que están escuchando, lo tengan en cuenta. O sea, dentro, en Latinoamérica, creo que a veces hay un pequeño desfase con respecto a Europa en las técnicas. Otras veces hay un avance. Yo acabo de llevar de Corea y están muy avanzados en otras técnicas. Estáis muy avanzados en ciertas, pero en capilar vais a ver el rebufo de lo que viene en Europa el año que viene o dentro de 2 años. Y el rebufo de que un 10% de las charlas en congresos médicos son de capilar. Es increíble en dermatología, en medicina estética. O sea, ya no es solo el botox y el relleno, empezamos a hablar de otras cosas. Entonces, esa sinergia de estímulo químico, estímulo mecánico y estímulo térmico creo que es la clave para el éxito, además de la medicación. Gracias, doctor. Un súper protocolo 360 grados que podemos realizar a nuestros pacientes. Solo por acá tenemos una última pregunta y es un poco más específica y es, ¿las ondas se usan antes y después de un trasplante y al cuánto tiempo o en qué intervalos de tiempo deberían Vale. usarse?
lo ideal sería preparar a nuestro paciente el mes anterior con ondas de choque. Como es verdad que el paciente, tenemos un problema, el paciente de trasplante, y he lidiado con decenas de miles de ellos, es un paciente muy impaciente. Lo quiero y lo quiero ya. Y me veo mal y he venido del verano saliendo de la piscina, que me ha dicho mi mujer que me ha visto saliendo de la piscina y que tengo calvas. Y en septiembre vienen como locos y yo necesito un trasplante. Entonces, claro, decirle, te voy a preparar, que por otro lado es lo que tendríamos que hacer, ¿eh? Y yo trato de hacerlo, es minoxidil, finasteride, dutasteride, onda de choque, durante los 6 meses antes del tratamiento. Eso sería mi carta a los reyes, lo que yo querría para todos mis pacientes. Pero por lo menos, si no me dan 6 meses para prepararles, un mes. Y en un mes podemos hacer 8 sesiones de ondas de choque. ¿Que me dan dos? Hago las mismas 8, pero una a la semana, no 2 a la semana. Preparo con ondas de choque el mes anterior. Insisto, si preparo al paciente con finasteride o dutasteride más minoxidil durante 6 meses, que es el protocolo ideal de la Sociedad Española de Trasplante Capilar, le haría ondas de choque al principio muy juntas, una a la semana, haría 4, luego espaciaría más, una cada 2 semanas, y cuando llevara otras 4, le haría una cada 3 o 4 semanas. Y cumpliría un protocolo de más de 8 o 10 sesiones, pero que sea un protocolo perfecto en sinergia con la medicación. Para el post, ¿cuándo hacerlo? No se os ocurra tocar al paciente al principio. El paciente, sabéis que durante las primeras 10 días tiene las costritas y no hay quien toque porque pierde la costrita y el pelo. No, o sea, de hecho, el paciente no se ducha con ducha directa, ducha indirecta con agua, no es un jabón normal, es un jabón de niños que hace espuma. A partir de los 10-12 días ya no tiene que tener costras, ya hay menos peligro, pero no podemos hacer una onda de choque. Ni siquiera podemos ponernos un casco de moto, ni decirle al paciente que vaya al gimnasio. Sin embargo, a partir del mes ya puede ir el paciente al gimnasio y puede ponerse un casco de moto. Es todavía un poquito pronto para hacer la onda de choque, ¿vale? ¿Por qué? Porque todavía hay riesgo ahí en profundidad de generar un cierto compromiso vascular. Pero sin duda, a partir de los 2-3 meses es el momento perfecto para empezar. Entonces yo te diría, si no queremos el más mínimo riesgo, y sobre todo para no tener confrontación con compañeros médicos que no saben de la onda de choque, yo empezaría a los 3 meses. Lo primero que vamos a ver es que el pelo empieza a salir al cuarto mes mucha más cantidad del que hemos trasplantado y se perdió, y mucho más grueso, que es uno de los problemas que tenemos en trasplante, que el pelo sale muy fino muchas veces, porque la zona receptora tiene un cuero cabelludo que es una mierda, poco vascularizado, poco metabólico y con una piel muy fina. Si la hemos preparado antes, no solo la zona donante, sino también la receptora, y empezamos a los 3 meses y le vamos haciendo una sesión cada 7-10 días, el pelo sale antes y mucho más grueso. Entonces yo haría un protocolo de 8 sesiones pretratamiento y un protocolo de 8 sesiones post-tratamiento. Si no me da tiempo el paciente antes, 2 a la semana, un mes antes. Que me da tiempo, le preparo durante 6 meses. Y empezamos a tratar 3 meses después de la cirugía y lo combinamos con las técnicas habituales, con el minoxidil, el finasteride y el dutasteride. ¿Vale? Eso sería un protocolo ideal. Insisto, muchos de mis compañeros no hacen trasplante, pero conocen a un cirujano que hace trasplante. ¿Y por qué no asociarse? Yo, por ejemplo, esta asociación la tengo con cirujanos plásticos. Yo no soy cirujano plástico, pero tengo 50 colaboradores cirujanos plásticos en mi ciudad que me envían a los pacientes que van a hacer una cirugía para hacerle un láser fraccionado, ablativo o no ablativo, justo un día antes de la cirugía y a los 15 días de la cirugía para tener una cirugía que no deje esas cicatrices ni esos daños. Pues en capilar exactamente lo mismo. Es decir, hablemos del beneficio, que no le cobremos nosotros, le compra el centro de trasplante capilar y nos paga a nosotros el centro de trasplante. A mí me pagan mis cirujanos plásticos que me derivan, no mi paciente. ¿Por qué? Porque le estoy dando un servicio que sea perfecto a ese cirujano o perfecto a ese trasplantador capilar. Entonces son consejos para empezar a trabajar ya. O sea, no tenéis ni que buscar al paciente, el paciente está ahí y está siendo atendido por otros centros de trasplante. Asociaros, darle beneficio al paciente y beneficio al cirujano y veréis cómo os deriva pacientes. Maravilloso, muchísimas gracias. Por acá tenemos solo dos preguntas más y ya vamos cerrando, que la gente se empiece a animar durante el panel de respuestas y preguntas. Y es en un paciente que tiene dermatitis seborreica y está en tratamiento, ¿en cuánto tiempo se puede trabajar las ondas de choque o cómo integrarías ese tratamiento? A ver, la primera que corregís a dermatitis seborreica. Muchas veces utilizamos champús especiales de la farmacia a razón de, oye, para la corrección inicial a veces lo utilizamos días alternos, en cuanto está un poco, o una vez a la semana o 2 veces a la semana, que sería lo suyo, porque deseca mucho el cuero cabelludo. Y normalmente cuando te viene la revisión al mes, ya está bien, está controlada esa dermatitis. Que sepáis que hay muchas más maneras de controlar la dermatitis. Y que hablamos de BD, no son competencia vuestra en stores, pero hay una tecnología israelí que se llama Jet Peel 3D, que te hace una exfoliación del cuero cabelludo como si fuera un peeling y te quita eso en 30 segundos, en un minuto, a coste cero para nosotros. Con lo cual, yo no espero
esas 3, 4 semanas para empezar la onda de choque. Yo le paso el Jet Pill 3D, no le cobro nada y al día siguiente puedo empezar. Si no, cuando el cuero cabelludo esté normalizado. Normalmente tras un mes de utilizar champús que permiten controlar esa seborrea, a razón de 1 o 2 a la semana, el paciente ya está controlado y podemos empezar a partir del mes. Yo no empezaría mientras no haya un cuero cabelludo normalizado. Es decir, el cuero cabelludo no puede tener ni una inflamación excesiva. Si tenemos una rosácea o tenemos un acné en cuero cabelludo, habrá que tratarle antes esa rosácea ese acné en cuero cabelludo, porque si no, flaco favor hacemos al paciente. Entonces, normalicemos el proceso del paciente. Normalmente, cualquier tratamiento eficaz de normalización, a partir del mes, el cuero cabelludo está mucho mejor. Una vez que esté normalizado, no veamos inflamación, no veamos seborrea, no veamos descamación, iniciemos el tratamiento. Perfecto, muchísimas gracias. Y por acá ya la última pregunta, doctor. Nos dicen muy interesante este abordaje. Gracias por compartir tu conocimiento y experiencia. Y aunque cada paciente es único, ¿entre qué rangos de frecuencia, energía y números de disparos manejas los protocolos? Eso lo tenéis en la publicación, pero es tan variable, pero es Perfecto. tan variable. A ver, a la hora de hacerlo, la técnica es muy sencilla. Hay que abrir el pelo, porque si no, no, tenemos que hacer apertura. Y normalmente mi personal, no hago yo el tratamiento, lo hace personal de enfermería en mi clínica, coge unas pinzas, una a cada lado, para abrir bien. Hay que hacer la línea. Y el protocolo mínimo es hacer 3 pases. Lo ideal es hacer 4, es decir, 1, 2, 3, 4, como mínimo. Hay que Ok. utilizar gel. Pues sí, chicos, hay que utilizar gel. Y el paciente no lleva bien ese gel. Por eso, muchas veces cuando hacemos el tratamiento, le ofrecemos un lavado de cabeza después. Sino que sepáis, y esto es un truco que os doy, una compañía que no es competencia vuestra, que se llama Indiva, tiene una radiofrecuencia capilar que yo tuve la suerte de participar en su desarrollo, que se llama Hairwave. Indiva tenía el mismo problema. ¿Qué hacemos en capilar con los geles? Y crearon un gel líquido que funciona perfectamente con vuestra horta de choque. Entonces, simplemente para que investiguen sobre ese gel en Latinoamérica, porque lo aplicas y cuando acabas el tratamiento el paciente nota que el pelo está húmedo, pero no hay gel pastoso. Entonces el gel de Corapia funciona, pero es asqueroso para el paciente. Luego hay que lavar la cabeza. Si no quiero lavar la cabeza, este tipo de gel, y si no, le insto, por ejemplo, a Reiner, que nos está escuchando como director de Latinoamérica, que investigue, y si no, te facilito yo información sobre ese gel para que lo podáis comercializar allí, porque lo aplicas y el paciente inmediatamente parece como si tuviera el pelo mojado. Sale encantado a trabajar. Y creo que esto es fundamental, porque si no, os obligáis a tener un lavacabezas que tengo yo en la clínica y eso es un coñazo. Yo lo tengo porque hago trasplante capilar, si no, no lo haría. ¿De acuerdo? Entonces, hay unos geles específicos que permiten la conducción, el movimiento bueno, sin dejar ese pelo graso y pastoso. Le vamos dando, ¿cuánto? Yo te diría la máxima potencia que no resulte molesta para el paciente. Nosotros cuando lo hicimos a mínima. ¿Pero por qué? Porque no había una evidencia científica. Nos tuvimos que guiar de los estudios que tiene STORS en tratamientos del sistema nervioso central. Como sabéis, la onda de choque también se aplica para pacientes con, Reiner lo sabe mejor que yo, pero que tienen patología del sistema nervioso central. Es un Ah, activador. Y no sé, ¿en qué patologías son, Reiner? a ver, Mm, y yo creo que lo que usted está nombrando es el neurolite en lo que es neurología, el Alzheimer, ¿verdad? El Alzheimer, exactamente. La aplicación, perdona, porque no me acuerdo en este momento, está privado, aprobado la aplicación de una onda de choque especial Ujú. de Zimmer, perdón, de Zimmer, de Storz Medical, para el Alzheimer. Correcto. Aplicamos los mismos parámetros del Alzheimer, pero con el tiempo nos Magnífico. hemos dado cuenta de que no solo no funciona mal, sino que el paciente te dice que es más feliz. Esto fue drástico. El director, no para Latinoamérica, que es Reiner, el que tenéis en el televisor, sino aquí para Europa, para España, que es un italiano encantador. Opa. Me acuerdo que cuando empezamos a tratar, y algunos de ellos fueron personal suyo, yo he tratado comerciales. Como no confiaban en el tratamiento, comerciales vuestros de Stores Medical en Madrid, que hacían, pues trátame a mí y a mi madre, a ver si es verdad esto. Y todos te decían lo mismo, oye, que me levanto sonriendo, que soy más feliz. Entonces, no solo no es perjudicial, no hay ningún riesgo en esto, sino que es que incluso aumenta el ánimo del paciente por el estímulo que hace en el sistema nervioso central. Yo te diría a esa persona que ha preguntado, uno, separar pelo, hacer 4 rayas mínimo y utilizar dentro de lo que al paciente no le resulte incómodo, porque hay un momento en el cual le molesta el tratamiento. Entonces, ir subiendo hasta que el paciente no le resulte incómodo y no ir al protocolo que veréis ahí en la publicación, que es de mínima energía, que era el que se utilizaba en Alzheimer y que nosotros quisimos reproducir. ¿De acuerdo? Tiempo de tratamiento, una cabeza entera en una mujer que vas abriendo, 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 no haciendo temporales
ni occipital, porque no es necesario esa zona. Si haces todo el cuero cabelludo, te vas a 45 minutos. Pero si haces zona frontal, interparietal y vértex, que es la que reclama la mujer que tiene esa alopecia androgenética, en 20, 25, 30 minutos está hecho el tratamiento de sobra, más que de sobra. Número de sesiones, 8, espacio entre sesiones, 2 a la semana o 1 a la semana. Perfecto, doctor Pablo. Si no siendo más, no tenemos más preguntas en nuestro chat. Agradecerte por este super webinar que nos regalas el día de hoy, cada día aprendiendo más de nuestras ondas de choque de Stores Medical. Recuerda que está siendo visto por los países de la región, desde México, Colombia, Ecuador, Panamá. Una vez este webinar, que es nuestra plataforma virtual de Odell Academy en YouTube, se los estaremos compartiendo por los diferentes canales. Los invitamos a que nos sigan y nos acompañen en la siguiente edición de OVA que tendremos, que será el día de mañana, 6 de la tarde México, 7 Colombia, que justo estaremos hablando de exosomas, solo que de la flor de Damasco, origen damasquino. Pero mil gracias, doctor y equipo de Stores, por esta participación y seguimos en contacto aprendiendo de ondas de choque. Muchas gracias. Buen día. Que tengas Hasta luego. una feliz noche, doctor. Doctor, muchas Gracias a gracias. toda la audiencia que nos acompañó.